Hola, sean todos bienvenidos a un episodio más de Notas y un Café. Vamos a darle un aplauso a cada uno de ustedes que se ha conectado semana tras semana durante todo este 2024 y le agradecemos por dejarnos entrar a sus hogares y poder hablar de las maravillas y de la gracia de Dios en la vida de cada una de las personas que ha testificado de su amor. Hoy tengo una invitada muy especial, pero antes de presentarla quiero invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube Iglesia La Gran Cosecha y puedas activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos y todas las notificaciones de lo que vamos subiendo día tras día, semana tras semana en todas nuestras actividades, nuestros servicios y estés enterado de primera mano. Así que sin más preámbulos quiero dar la bienvenida a Kermari Campos. Un aplauso para ella. Gracias. Bienvenida, Kermari. Muchas gracias. ¿Un poquito nerviosa? Naya. Un poquito, pero vamos a hablar como si estuviéramos en casa. Exactamente. Bienvenida a Notas y un Café. Es una silla donde al principio empieza como nervioso, pero ya luego se van adaptando. Así que vamos a tener una conversación muy hermosa de lo que Dios ha hecho en tu vida. Kermari Campos es parte de nuestro liderazgo de la Iglesia de la Gran Cosecha. Ella tiene acá un lindo matrimonio, forma parte también del equipo ministerial de matrimonios, es anciana de la iglesia, está siempre ayudándonos, colaborándonos, tiene un carisma y empatía genial con cada uno de nosotros y agradecemos a Dios por tu vida, Kermari, por estar acá. Amén, gracias a ustedes. ¿Hace cuántos años conoces al Señor, Kermari? Bueno, ya no voy a decir cuántos años, pero me convertí cuando tenía 16 años. Yo comencé en la búsqueda de Dios, realmente creo que desde que tenía como 10 años. Wow. En el sector donde vivía en mi ciudad, pues es un sector bendecido. Hay muchas personas creyentes de diferentes doctrinas, pero que tenían ciertas actividades para los niños y bueno, tenía la oportunidad de ir los jueves o los domingos a acompañarlos. Pero realmente el llamado de Dios lo sentí como a los 16 años. Una amiga me invitó a una iglesia y yo recuerdo esa primera vez que fui, estaban predicando sobre el buen pastor que dejaba las 99 y se iba por la que había perdido. Claro. Y yo sentí que era esa oveja perdida. En ese momento de adolescencia, cuando te estás conociendo, cuando estás en búsqueda de crecimiento, pues sentía que me faltaba algo. Claro. Yo vengo de un hogar donde, gracias al Señor, fui muy feliz, tuve una niñez muy feliz, me siento muy privilegiada, pero me sentía sola. Wow. Sentía que me faltaba algo. Tenía papá, mamá, hermano, un buen hogar, papá y mamá siempre cuidándome, una buena relación con mi hermano, buenos amigos, pero realmente me sentía sola. De hecho, a esa edad iba mucho a las discotecas, a los matinés, hacían unos matinés especiales para menores de edad los domingos. Wow. O sea, yo cambié el matiné de los domingos para ir a la iglesia, porque yo salía de esas fiestas de bailar, de disfrutar con mis amigos y yo llegaba a mi casa a veces llorando. No, ¿te seguías igual? Sí, me sentía muy, muy vacía. Y ese día que escuché esa palabra tan hermosa del buen pastor, yo sentí que el Señor me estaba buscando y que me había encontrado. Y comencé a asistir a esa iglesia y me enamoré del Señor mucho más de lo que había hecho durante niña en todas las reuniones que iba. Y bueno, así fue como comencé a asistir a la iglesia cristiana y a acercarme al Señor. Qué bonito, porque una niña desde que los 10 años buscaba al Señor, no siempre escuchamos eso. Sí. Y es algo hermoso que el Señor nos llama desde niños a poder llegar a su amor, a su corazón y que tú lo aceptaste a los 16. Es un privilegio. Amén, sí. Poder haber aceptado al Señor a los 16 porque marca tu vida de una manera diferente, tu vida crece de una manera diferente, maduras en la fe diferente. Sí. Y esto te hizo... Ahí va mi segunda pregunta. Esto te hizo durante todo este tiempo guardar tu corazón y esto es un testimonio muy hermoso que has hablado a otras mujeres y que nos has dado permiso de contarlo acá, y es de poder hablar de ese guardarse para Cristo, guardarse hasta el matrimonio, que es algo que hoy en día no es muy común, no es algo que hoy en día no se ve tanto, que hablamos de la libertad sexual, la libertad humana, libertad de todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, ser expresivos, libres, pero tú decidiste guardar tu corazón hasta el matrimonio. ¿Cómo fue ese proceso? Y cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, me convierto a los 16 años y esa es en la etapa donde, bueno, las hormonas están en su total expresión. Sí. Y tanto chicos como chicas andan en el enamoramiento. Lo viví normal como todos los jóvenes de esa edad. Sin embargo, cuando me convierto y comienza mi proceso en el Señor,
fue como si Dios hubiese colocado eso en mi corazón de guardarme hasta el matrimonio. Wow. Lo que escuchaba entre mis amigas que no iban a la iglesia era: tienes que conocer a tu pareja sexualmente para que puedas ser más feliz. o saber si esa va a ser la persona con la que te vas a casar. Exacto. Era muy común que entre ellas hablaran de el encuentro sexual que iban a tener con los chicos Wow. a esa edad. Sin embargo, fue algo que el Señor colocó en mi corazón y yo dije: Señor, yo voy a guardarme hasta el matrimonio y a esperar a la persona que tienes para mí. Y recuerdo en un servicio que comenzaron a orar por los hijos que ibas a tener en el futuro, por el esposo que ibas a tener, y yo esa noche hice mi pacto a solas con el Señor y le dije: hasta que tú me lo muestres. Es más, es un testimonio muy lindo y parece hasta muy romántico, pero yo le dije al Señor que me lo mostrara, wow. que me mostrara la persona con la que yo iba a compartir mi vida. Sí, y un día recuerdo, no estaba orando: Señor, por este esposo, claro, o por el futuro, nada, pero yo tuve una visión y yo estaba vestida de blanco, wow, y al lado de mí estaba esa persona. Y bueno, ya todos conocen a mi esposo. Así era es. mi esposo, pero en ese entonces no nos Pero gustábamos. no lo conocías, ¿o sí le conocías? Sí, nosotros nos conocemos desde pequeños. Claro. Y frecuentábamos una que otra vez, pero no. Pero no te imaginabas que iba a ser el esposo de tu vida. Entonces yo me asusto porque tengo esa visión, que estaba orando y de repente me veo vestida de blanco y él es el que está a mi lado. Y al otro día le comento a mis amigos de la iglesia y comenzaron a bromear, decir: claro, ¿te vas a casar con Víctor? Y yo decía: ¿pero cómo? Si yo no le gusto y a mí no me gusta. No entendía. Claro. Pero me quedó como la duda de que ¿por qué me pasó si yo siempre le había pedido al Señor que me lo mostrara y yo no había estado pensando en Víctor? Pero wow, lo tuve en visión. Bueno, pasó el tiempo, pasaron los meses y bueno, empezó la bonita historia de amor entre ambos y decidí guardarme. Bueno, desde los 16 me hice novia de Víctor, a los 20, nos casamos a los 22, llegamos vírgenes ambos al matrimonio y mi mamá me lleva al ginecólogo la primera vez, y recuerdo que hablando con mis tías, no fue algo que me contó directo, pero decía: sí es virgen, y la doctora lo certificó. Estaban sorprendidas. Nunca en mi casa me hablaron de sexo, nunca me prohibieron, nunca me dijeron qué hacer o no, pero Dios es el que nos guía. Así que en el caso de las doncellas que están en Dios, guardarse en Dios y guardarse es muy bonito y es un privilegio, y no importa si ya alguna vez se inició alguna actividad sexual, pero te convertiste luego y tú te quieres guardar en santidad para el hombre o la mujer, porque esto va para ambos. Es comenzar de cero, es guardarnos, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es algo muy bonito. De verdad que es un honor y un privilegio. Es un honor y un privilegio. Lo que pasa es que actualmente también hay mucha presión social. Y correcto, que quizás hace unos cuantos años había la presión, pero no tanta como ahora. Había tanta información, tanta educación sexual, que más que educación es como que llamado a que te invita a practicar entonces hace que la adolescencia y estos jóvenes de ahora no vean esto como un privilegio, y que tú pudiste gozar de este privilegio y este honor de poder llegar de guardar tu vida hasta el matrimonio, es algo muy hermoso como nos compartes en este momento. Sí, definitivamente fue un privilegio y Dios me guardó desde que estaba pequeña. Así es. Y es muy importante no caer en la presión, porque yo escuchaba a mis amigas, pero luego también veía que el iniciar relaciones sexuales antes del matrimonio a ellas no le iba bien. Claro. Y terminaban con ese chico y terminaban tristes y frustradas, y ya después tenían otra relación. Entonces es algo que no y que no querías para tu vida. No quería para mi vida. Así y es. el Señor me permitió tener ese privilegio. Aunque no es fácil, claro, tampoco ser novio cristiano, porque igual uno se ama, pero bueno, está esperar en Dios. Así hasta es. ese momento. El amor a Dios es más grande que las hormonas que van sulfurando en el momento. Y como nos contaste, cuidarse. Así es, cuidarse muchísimo. Llegaste, te enamoraste de Víctor, se casaron 2 años de noviazgo. Tuvimos 2 años de noviazgo, nos casamos un 26 de noviembre y 2 años después
nos casamos la misma fecha, el 26 de noviembre. Vamos a cumplir 20 años de casados ¡Wow! este año. ¡Felicidades! Gracias. Y bueno, así fue la historia. Terminamos casándonos 2 años después. Y uno pensaría que, bueno, se casó y la historia terminó feliz. Pero cuando uno se casa y da el paso del matrimonio, es en donde empezamos otra historia, en donde empieza Correcto. otro tipo de proceso. Ya no es la adolescencia, ya no es mamá y papá, ahora me voy con mi esposo. Y en tu vida matrimonial sé que hay otro tipo de procesos, pero en hoy quiero hacerte la pregunta de cuando te casas, embarazas y tienes tu primer hijo. Ahí viene un episodio muy, muy fuerte y es tu depresión postparto. Háblanos un poquito sobre eso. Ok, nosotros nos casamos y duramos 4 años sin tener hijos, lo planificamos así. Luego llega nuestro primer hijo, Víctor Gabriel, que es una bendición para nosotros. Y fue un momento de mucha felicidad. Yo tuve, gracias a Dios, un embarazo muy tranquilo, muy feliz. Pero una vez que yo tengo al bebé, yo comienzo a sufrir cambios emocionales. Okay. Es normal para muchas mujeres. Correcto. Pero hay mujeres que les dura esa depresión, que no la identifican, y eso fue lo que me pasó a mí. Wow. Yo recuerdo, Naya, y yo esto se lo he contado a mi hijo, que un día comencé como a sentirme muy triste y todo me hacía llorar. Wow. Recuerdo que me quedé mirando fijo a mi hijo, mi esposo salió y yo estaba sola esperando que regresara, y yo lo único que hacía era llorar. Yo lo miraba y lloraba. No me sentía capaz de cuidarlo. Wow. Y recuerdo también una vez que salimos a comprar, a hacer súper, y yo pensé en dejar a mi hijo. Wow. Fue un episodio, un momento, y yo recuerdo que mi esposo, no sé si lo sintió, llegó y me dijo: no te vayas a bajar del carro, me esperas acá, busco el pan y regreso. Se va a una panadería, y mi mente comenzó a pensar: ¿a quién se lo entrego y para dónde me voy? Yo me quería ir. ¿Quieres escapar de esa situación? Quería escapar, pero ese fue como un episodio cortito. Sentí mucha culpa, sentí mucha tristeza, mucha frustración, y me sentí mala madre. Claro. Porque no entendía por qué, si yo había deseado tanto a mi hijo, en un momento estaba planeando cómo dejarlo. Wow. Yo nunca le conté a mi mamá, a mi esposo le conté años después, pero sí, ese momento él me cuidó mucho. Regresamos a casa. Bueno, tú que tienes un bebé pequeño, sabes lo difícil que es el cansancio físico, emocional. Gracias a Dios mi suegra y mi mamá me ayudaban bastante. Sin embargo, como había sido una joven trabajadora, estudiante, nunca había cuidado de nadie, nunca había sido de esas que cuidan los sobrinos o que cargan niños. No, yo simplemente era una... de tu crecimiento profesional. De mi crecimiento, y tener a mi primer hijo fue como una responsabilidad muy grande. Que la realidad es diferente a la tuya. Comencé a sentir mucha tristeza. Luego esos cambios emocionales pasaban de la tristeza a la rabia, a la frustración. Y a la ira, me imagino. A la ira, y comencé como a querer escapar. De repente tuve otro episodio, ya había pasado como 1 año, y yo llamé a mi esposo a su trabajo y le dije: cuando regreses ya no voy a estar. Era como un sentimiento de querer huir, de no querer estar. En ese momento no pensaba en dejar a mi hijo, pero sí en no querer estar con mi esposo. Esa depresión me llevó a alejarme primeramente de Dios, que tengo que reconocer que aunque seguía sirviendo en la iglesia, aunque seguía en las cosas del Señor, estaba como Marta, ansiosa, afanada, sola, no hablaba con nadie, y nadie identificó eso en mí. Claro, porque no lo notaban en ti quizás. Sí, pero porque uno es deprimida pero responsable. Entonces yo seguía cumpliendo con todo, porque eso era lo que estaba acostumbrada a hacer, pero comencé a dejar de orar, a dejar de buscar la presencia de Dios, y comencé a alejarme de mi esposo. No tenía, por supuesto, deseo sexual, no tenía ganas de nada, solamente estaba en la casa cuidando de mi hijo, y pasé a un momento como de amargura. Claro. Fuerte. Entonces tuvimos un episodio. Mi hijo tenía 1 año y medio en épocas de Navidad. Ya había pasado 1 año y medio, tú seguías en el episodio depresivo. Sí, pero no era visible para los demás. Correcto.
Y bueno, tuve como una crisis emocional y tomé la mala decisión de abandonar a mi esposo y de irme a la casa de mis padres. Mi mamá no le entendía, me decía, ¿pero qué te pasa? ¿Pero por qué? Y yo lo único que hacía era llorar. El enemigo comenzó a colocar cosas en mi mente en contra de mi esposo, en contra de mis pastores, que son sus papás, de la familia de él, y fue un desastre total. Y bueno, todo eso pasa. Ahora entiendo que era parte de mi depresión postparto que no había identificado. No busqué ayuda, pero entiendo que si te sientes mal o tienes algún pensamiento, debes hablarlo. Correcto. Para que no entres en la crisis que yo entré. Sí, porque entonces, es parte de cuando ya las hormonas das a luz, las hormonas están allí todavía trabajando y la parte emocional y la salud mental juegan un papel muy fuerte en la parte de la mujer, y quizás en ese tiempo no se hablaba mucho de esto. Era algo como que, bueno, es que ella está pasando su momento de maternidad, algo tiene, está triste, está mal, vamos a ayudarla, pero no saben que la salud mental es tan importante en este momento. Y a veces como cristianos creemos que, bueno, yo estoy fortalecida en Cristo y nada me va a pasar, a mí nada me toca. Correcto. Entonces hacemos una barrera y no hablamos también por pena, por vergüenza. ¿Sentiste quizás ese tipo de cosas? Sí, claro, o sea, no lo hablaba porque primero pensaba, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué van a decir de mí? Yo soy líder de la iglesia, o sea, no puedo estar en esto. Por eso te digo, o sea, yo seguía mi vida normal, aunque estaba triste, aunque estaba destrozada, no lo hablaba con mi esposo, rechazaba a mi esposo, tenía malas respuestas, malas actitudes con él y con mi hijo. Entonces todo eso me llevó a una crisis más fuerte en el área matrimonial. ¿Qué fue que cuando lo dejas? ¿Cuántos meses pasaron de ese proceso? Como 2 meses, 2 o 3 meses. Yo me voy a la casa de mis padres y estoy allá, paso las navidades, todo. Luego, en su misericordia, el Señor tan bello y tan hermoso que siempre viene a rescatarnos, fue como que abrió los ojos de mi entendimiento y gente orando por mí, por supuesto. Yo no quería estar con nadie, no quería ir a la iglesia. Ya te habías alejado completamente. Me había alejado, no de Dios, porque siempre estabas presente con Dios, pero sí de la congregación. De todo, no me importaba nada. Y bueno, Dios pone gente hermosa a tu alrededor para darte palabra. Recuerdo una vez estar llorando, desconsolada, porque esa visión que yo había tenido de ese hombre que iba a ser el hombre con el que iba a estar casada toda la vida, a mí se me olvidó. Olvidé los votos. Quería divorciarme, creo que hasta metí el divorcio. Mi suegro me prestó el dinero, no sé si se lo he pagado todavía, pero una mujer de fe hermosa, y me dijo, yo te voy a prestar el dinero, pero yo sé que esto no va a terminar aquí porque ustedes son una pareja de promesa. Me prestó el dinero, yo fui al abogado, todo, creo que le llegó ya, no recuerdo bien, pero sí sé que seguían orando por nosotros. Y recuerdo también que ella un día me tomó y me dijo, dame al bebé y ve a llorar tu amargura. Eso fue algo como que me confrontó, porque yo no creía que yo estaba amargada. Y yo recuerdo estar en mi cuarto llorando y gritar de todo ese dolor que yo tenía. Y fue algo como sanador, como liberador. Y también usó a mi papá, que yo lloraba, no quería comer, y me decía, tranquila, ¿tú no crees en Dios? Qué poderoso. Dios te va a ayudar. Tranquila, todo va a pasar. Come. Recuerdo hasta todavía lo que estaba comiendo ese día con mi papá. Y también mi tía, que me decía, bueno, aquí hay que seguir adelante, levántate, vamos a hacerle la comida al niño, ya deja de llorar. Otras personas animándome. A seguir adelante, hasta que entendí que estaba amargada, que estaba triste, que me había alejado de Dios y que por supuesto eso también me había alejado de mi esposo, y comencé a buscar diferente al Señor, como a muchos de los cristianos nos ha pasado, como le pasó a Job. Te había oído, entendí en ese momento que no había nunca en mi vida, porque te he contado que tuve una niñez y una adolescencia tranquila, feliz, nunca había pasado por una prueba. Fue mi primera prueba de fe. ¿Y qué prueba? Fuertísimo, y comencé a orar y a decirle, Señor, tú me hiciste la promesa,
primero a pedirle perdón al Señor, Claro. porque me había alejado de Él, por todo lo que había dejado que entrara a mi corazón, porque no había cumplido su palabra, no había guardado mi corazón y había dejado que todo eso llegara, aunque era parte de una depresión, pues no busqué ayuda, Claro, no, te lo guardaste para sí, lo me que lo hiciste guardé fue, para imagino que sí. cuando tanto guardar explotaste y cuando explotó fue de la peor manera. Correcto, y bueno, fue difícil el proceso, choqué 3 veces, o sea, de Wow, verdad que estabas desconcertada. un día salí a hacer compras de Navidad y yo recuerdo que todo lo veía gris, que todo Wow. lo veía triste, que todo lo veía feo, Y nunca. tenías a tu bebé contigo. Y tenía a mi bebé. Lo que hace No. la depresión en la salud Sí. mental definitivamente es importante Y el hay poder que ayudar. conversarlo, hablarlo, y quiero enfatizar en este momento, si estás pasando ya sea posparto, ya sea que estás pasando una situación difícil de duelo, algo que está en una pérdida, un momento de proceso que necesitas soltarlo, liberarlo y hablarlo para que puedas ser libre también en Cristo Jesús, porque necesitas esa red de apoyo de personas que estén a tu lado, Amén. como tú acabas de mencionar, personas que estén orando por ti, personas que estén levantando tu ánimo, que estén orando y que estén clamando por tu salud. Y qué bonitas las personas que oraron por ti, que pudieron ver el Amén. milagro de tu matrimonio, luego de eso Amén. pudiste recuperar Sí, tu matrimonio. sí, fue un momento muy hermoso, luego de entender todas las fallas que yo había tenido, porque cuando estás en un proceso matrimonial, tú sientes que el otro es el culpable. Así es. Que es el responsable, y no es así, cada uno tiene una cuota de responsabilidad en la relación. Así es. Y recuerdo que gracias a la misericordia del Señor fue como que Dios mismo comenzó a restaurar el amor, a entender en qué habíamos fallado cada uno y a comenzar por el perdón. Creo que es muy importante en las relaciones de pareja y de familia, por supuesto, el perdón. Y yo recuerdo pedirle a mi esposo perdón una de las noches que nos encontramos, y mi esposo lloraba totalmente desconsolado, Claro. porque nunca pensó tantas cosas que yo había guardado en mi corazón y que esa noche la pusimos en la mesa, él hacia mí y yo hacia él, y fue un momento muy especial para nosotros. Luego vivimos la restauración de la familia, porque cuando hay Claro. ruptura matrimonial, las familias Se ve afectada, se claro. quebrantan. Y yo recuerdo a mi hijo que desde el 1.5 años como hasta los 4 años nunca veía que mis papás se relacionaban con mi esposo, porque nosotros regresamos a los 3 meses, pero el proceso luego es en la familia. Claro. Y iba mi papá pasando y mi hijo le dice a mi esposo: papá, un momento, espera, en su inocencia, y le dice: te voy a presentar a mi abuelo. Claro, porque no los había visto juntos. No los había visto juntos, entonces ese fue un momento que no hubo palabras, que ambos se miraron y sus ojos se quebrantaron, y fue como si no hubiese pasado nada, y mi papá y mi esposo comienzan nuevamente la relación como si nada hubiera pasado. O sea, Dios es tan bueno, Wow, y tan qué lindo. hermoso, que hace todo. Y con mi mamá fue muchos años después y fue igual, no hubo necesidad ni siquiera en un momento de hablar, porque fue el amor de Dios, Así es. La misericordia y la la gracia de misericordia. Dios. Muchas personas, cuando cuento mi testimonio, me preguntan por qué unos matrimonios se restauran y otros no. Yo creo que la clave está en que ambos deseen que el matrimonio sea restaurado. Y que haya un arrepentimiento genuino de parte de la persona que o falló de las o que dos. sienta que de las dos partes. De las dos partes, porque hay personas que te pueden decir: pero ¿por qué tu matrimonio sí y el mío no? Bueno, en este caso la misericordia del Señor nos alcanzó y ambos estuvimos dispuestos. Correcto. Dios colocó ese querer como el hacer. Amén, así es. Y en otros lamentablemente no, y eso es lo que sucede. La creo mayoría yo. de matrimonios, cuando conversamos, porque compartimos el ministerio matrimonial, siempre preguntan eso: ¿por qué funciona? ¿Por qué no puedo? Y siempre he dicho que también el matrimonio es sacrificio, porque el matrimonio es sacrificio de dejar mi yo, morir a mi yo para ser para el otro. Es amarte a ti, amarnos juntos, comunicarnos, es hacer tantas cosas juntos que mis deseos ya no son los míos, sino los nuestros. Ya no es mi dinero, sino nuestro dinero. Ya no es mi casa, nuestra casa. Y muchas personas les cuesta renunciar a ese yo para entregarnos a un nosotros. Y creo que eso fue en tu caso, de que pudiste identificar cuáles eran esas dolencias, esa amargura, esa ira que tenías, para poder
avanzar aún nosotros junto con tu esposo. Correcto, y acercarme nuevamente a Dios. Yo recuerdo en una de las consejerías matrimoniales que luego busqué ayuda ya Muy a nivel de terapia de pareja cristiana, y una de las líderes me decía, es como si fuera una pirámide, donde el Señor está en la cúspide y tú estás en una base, en un lado de la base y tu esposo en el otro. A medida que ustedes se acercan a la cúspide, ambos se van a acercar. Amén. Pero si tú te alejas de Dios, te vas a alejar de tu pareja. Así es. Entonces, vamos a decir, la clave está en nuestra relación con el Señor. Amén. Si nosotros estamos bien con Dios y estamos bien con nosotros mismos, cumplimos el mandamiento de amar al Señor sobre todas las cosas, amar al prójimo como a mí misma, y me valoro y me amo yo voy a poder estar sana emocionalmente, espiritualmente, para estar con mi esposo y amarlo como se merece. Amén. Y él conmigo también. Sí, sí. No ha sido fácil, hemos tenido otras crisis, Claro. crisis económicas, crisis con los hijos, crisis ¿Ya de tu todo. hijo cuántos años tiene, el mayor? Tiene 16 años. Bueno, wow, y tienes uno más chiquito. Y tengo Juan Daniel, que tiene 9 años. Entonces, han sido muchos procesos. El emigrar también fue otra crisis. Pero saber siempre que Dios tiene que ser el centro y que yo debo menguar y debe menguar mi esposo para que esto pueda funcionar. Porque se trata de Dios. Todo. Si el Señor no es el centro y no es la base, todo se va a destruir. Así es. Pero cuando volvemos a Él y cuando lo ponemos de primero, todo comienza a mejorar. Y recuerdo el día que decidimos volver, porque ya yo volví a mi casa, pero entonces después mi esposo se fue y así estuvimos hasta que después de 3 meses conversamos y volvimos. Ese mismo día yo estaba tan contenta que llamé a mi suegra para decirle, y choqué. Wow. O sea, fue como el último choque de todos los choques que tuve. he tenido. Y recuerdo que pensé, mi esposo me va a matar. Porque acabamos de resolver y ahora choco el carro. Y recuerdo que fue tan lindo que me dijo, tranquila princesa, todo va a estar bien. Wow. Y llegó a socorrerme, a ayudarme, a pagar lo que había dañado del otro carro. Fue un momento muy especial, saber que podíamos comenzar de nuevo. De cero. No de cero, porque ya habíamos recorrido algo, Claro. pero de nuevo. O sea, y hay que digo comenzar de cero a partir de ese momento, de ese antes Sí. y después que marcó su matrimonio. Sí, marcó la diferencia de que vamos a estar luchando y dedicándonos uno al otro, porque cuando hay muchos años de matrimonio, fíjate, ya tenemos 20 años de matrimonio, hay parejas que ya no se toman de la mano, que ya no salen solos, que ya no tienen besos apasionados, que, o sea, tantas cosas, dejan los detalles. Yo creo que está también en ser novios y siempre recordar esos momentos bonitos del noviazgo, no dejar de lo que ser. te enamoró en el principio, ¿verdad? Correcto. Así aunque es. uno va cambiando por dentro te y por enamora ahora fuera. cómo estás. Yo sé que Víctor está muy enamorado de su esposa actualmente. Y yo también. Lo dice todo el tiempo y pone sus estados y lo vemos todo contento con su esposa y orgulloso. Y yo me gozo en ver ese matrimonio fortalecido en Cristo Jesús, cómo pudieron superar los altibajos de la vida, del matrimonio, Amén. de los hijos, y que a lo largo de estos 20 años has visto la gracia y la misericordia de Así Dios ha en sido. tu vida y en tu matrimonio. ¿Qué le dirías a esta mujer que está allí viendo que quizás está pasando un episodio de depresión posparto, depresión por algún problema, proceso que tenga y que no encuentra la manera de salir de allí? Yo creo que primero la base es acercarse a Dios. En el momento que te sientas más triste, porque yo lo viví, que quieres llorar todo el día, que no te quieres levantar, que ni siquiera quieres atender a tu hijo, buscar a Dios y buscar personas que te acerquen a Dios, buscar personas que quizás, como dicen allá, puedan ser esa red de apoyo y gente que te pueda comprender. Pero orar para que sea el Señor guiándote y para que sea Dios ayudándote. Yo recuerdo que cuando ya entendí que estaba en crisis emocional, acercarme a Dios nuevamente de corazón fue lo que me levantó, lo que me salvó realmente y lo que me ayudó. Buscar ayuda, hablarlo, como decía, si algún día te sientes triste, si necesitas dormir todo un día, pedir ayuda, no sientas pena, es decir, estoy muy cansada, necesito un día, que tú dejes que otra persona cuide de tu hijo un día, no te hace mala madre, te ayuda a descansar para que
tú puedas estar mejor con tu hijo. Yo recuerdo la pediatra me decía, si tú no estás bien, tu hijo no está bien. Entonces, cuidarte tú y tener esos momentos para ti. Yo me sentía hasta mal por ir al cine a ver una película. Yo decía, pero qué mala madre soy, mi hijo está cuidado por mi mamá, que él, por supuesto que estaba muy bien cuidado, pero yo no veía la película con tranquilidad porque, ¿qué le va a pasar a mi hijo? No, o sea, ese sentimiento de culpa tienes que soltarlo, porque ser una buena madre no significa que estés pegada con tu hijo todo el día. Si necesitas descansar y necesitas ayuda, pídela. Pídela, que seguro Dios te va a proveer de gente bella que te va a ayudar. Amén. Y ese último consejo para los matrimonios abatidos por los procesos, matrimonios recientes o matrimonios que tienen muchos años y que no, en este momento se encuentran en un proceso difícil, ¿qué les dirías a ellos y a cada persona que está escuchando que tiene ese proceso en este momento? Acercarse al Señor, definitivamente. Y como decía, menguar. O sea, no eres tú, no soy yo. Es poner primeramente a Dios y darle la importancia que tu pareja tiene, porque en el caso de una madre que está con un bebé recién nacido, su hijo pasa a ser la prioridad. Obviamente, el hijo necesita de ti más que tu esposo, pero llegar a un equilibrio también. Recuerdo una consejera muy linda que me decía, es difícil la primera etapa de ser madre primeriza, pero tú lo puedes compartir. Cuando tu hijo duerme, duermes tú también. No, pero es que tengo que lavar, tengo que limpiar, porque cuando ya llega tu esposo tú estás súper cansada, tú no quieres sino solamente dormir y lanzarle el niño para que te ayude, pero hay un equilibrio. Entonces ese en el caso de los matrimonios que tienen bebés pequeños, y en el caso de los matrimonios que tienen muchos años o que están comenzando, que siempre el Señor sea la base. Amén. Que oren juntos, que tengan proyectos juntos, que compartan y que sepan que no es mi carácter ni lo mío ni lo que yo quiero, sino, como decía bien Naya, lo que ambos queremos, lo que ambos deseamos, y que sí podemos tener matrimonios sanos, matrimonios felices, con altos, con bajos, con bajas y todo, pero que hasta que la muerte nos separe, como lo juramos en el altar. Y que no se nos olvide como se me olvidó a mí, o como se le olvidó a mi esposo en un momento de rabia, de ira, donde tú quieres interponer tu voluntad y hasta hacerle daño al otro, porque sabes, los sentimientos más feos los viví en esa etapa, donde pensaba cosas que no me hacían bien a mí y en contra de mi esposo. Entonces, uno de los consejos que me ha servido mucho, que cada vez que yo siento algún pensamiento en contra de mi esposo, que sé que es el enemigo, identificar primeramente que es el enemigo que lo está colocando, yo lo cambio. Si estoy pensando algo mal de mi esposo, entonces yo lo cambio por algo bueno, por una virtud que él tenga, y eso desaparece. ¡Wow! ¡Qué buen consejo! Entonces, eso, por supuesto que tenemos fallas, por supuesto que no somos la familia perfecta ni el matrimonio perfecto, pero el amor de Dios es la base para que podamos estar firmes y seguir adelante. Y prevalecer. Amén. En medio de la adversidad. Hasta que seamos viejitos y abuelitos. Así es. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Kermari, por tu testimonio. Ha sido edificante, ha sido hermoso, y ver cómo tu vida va a edificar la vida de muchas otras mujeres es de bendición para nosotros. Amén. Gracias. Te doy las gracias por estar aquí y por abrir tu corazón, porque sé que son cosas y temas sensibles, temas que quizás no muchos se atreven a hablar, así que admiro tu valentía y gracias por estar aquí. Eres bendecida porque eres parte de nuestro último podcast del año 2024. Un aplauso por eso, por todo lo bueno que ha pasado durante todo este 2024. Sé que tendremos muchos más podcasts en este próximo 2025. No te pierdas ninguno de ellos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las alertas, lo que estamos subiendo nuevo y los próximos eventos que tendremos en nuestra iglesia. Y recuerda que estaremos aquí en el 2025 con más testimonios, con más bendiciones del Señor para poder edificar a cada familia que nos vea a través de esta pantalla. Así que gracias, Kermari, por estar aquí. Gracias. Bendiciones para ti. Amén, y para todos ustedes, que tengan un feliz año y nos vemos el próximo año. Bendiciones. Bendiciones.